Hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez y estamos en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Hoy es un lindo día, salió el sol en donde estamos y bueno, tenemos con ese sol una mujer que brilla por sí sola. Ella es Jessica Paola Vargas Guzmán, una colombiana residente en Argentina, pero que ha migrado a otros lugares también y hoy vamos a compartir su historia de vida. Hola Jessica, bienvenida a Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Jessica Vargas. Bueno, yo vengo de Colombia, especialmente de Bogotá. Mi familia es mayoritariamente de la costa Caribe, de La Guajira y Santa Marta. Entonces, nada, muchas gracias por la invitación. Qué lindo, tienes raíces de La Guajira, ¿no? O sea, eso es también una raíz importante para Colombia, ¿no? Y para los territorios indígenas también de la zona. ¿Identitariamente te reconoces de alguna comunidad? No, yo soy de Bogotá. Como que tengo mucho temor a hacer, como apropiarme culturalmente de otras partes. Sin embargo, no quiere decir que no tenga la identidad que me heredaron mis ancestras, sobre todo mi abuela, que sí tenía muy fuerte, ella hasta hablaba Wayunaiki. Entonces, si te queda eso, si bien no soy parte de la comunidad Guayú, se heredan cosas en general, el cuidado. eh, Siempre está como muy implementado el cuidado de la mujer, ¿no? Y en la comunidad Guayú es muy fuerte. En términos familiares son muy matriarcales. Entonces eso es muy, me lo implementó mucho mi abuela y asociada a la cuestión, valga la redundancia gastronómica, como forma de cuidado también de la comunidad. Tenía ella eso mucho de la herencia de cuidar a los otros desde una buena alimentación. Sí, el alimento es un elemento de la memoria ancestral, ¿no? Y de nuestras memorias también. Antes de hablar de todo este proceso, ¿qué recuerdos tienes tú de chica cuando hablamos de alimentos, desde los olores, desde el alimento? ¿Cuál era tu alimento favorito en la infancia o qué recuerdos tienes de qué era lo que comías? Cuando uno es niño, no, como que no entiende mucho, más si uno ha sido criado en ciudad capital. Pero digamos que mi abuela siempre hizo cosas muy costeras, desde pescado frito, arroz de coco, arroz con Coca-Cola, patacón, y obviamente todo lo que tiene que ver con mariscos y pescados, pero también el bollo, la arepa de fritos, muchos fritos. Entonces, al crecer me di cuenta que como que no todo el mundo era criado así, pero sí, yo me crié mucho desde una alimentación muy costera y para mi abuela era re importante, o sea, era como que si uno no desayunaba, almorzaba o comía, era como, uy, no, pero ¿cómo? O sea, era un malestar, no alimentarse bien. Así que sí, el maíz, todo era como muy importante en mi familia desde siempre. ¿Alcanzaste entonces a vivir con tu abuela en Bogotá? O sea, ella estuvo en Bogotá y creciste con ella en este sentido. ¿Hasta qué edad? Sí, ella fue migrante y un poco desplazada desde muy joven. Sufrió muchas violencias en Bogotá. Quizá ella no era muy consciente desde lo que uno, digamos, desde el estudio social o del derecho lo entiende, pero ella igual lo decía, ¿no? O sea, ella era una persona afroindígena igual, que tenía como más presión desde su color y en muchos lugares sufrió racismo. O sea, ella no lo decía así, pero decía como, a mí muchas veces me trataban como la sirvienta, que no está mal ser trabajadora del hogar, pero me refiero como, ella igual fue docente y enfermera de esa época en donde ser docente y enfermera no era de título, sino si sabía dividir, multiplicar, leer y si sabía poner inyecciones y curar. Ella era de esas enfermeras y docentes, pero en muchas ocasiones cuando fue a buscar trabajo, al ser de la costa, que es como hay mucha discriminación en la ciudad, cuando se es de provincias en general y si es costero aún más, y al ser afro aún peor, ¿no? Entonces, sí vivimos épocas muy duras a pesar de los esfuerzos familiares, económicos, pero para mí también está influenciado mucho por la discriminación que hay en las ciudades capitales
personas que vienen de otro lado cuando han salido de procesos de violencia o buscando otras oportunidades. Mi abuela fue un poco de esto, según lo que ella decía, ¿no? Un poco porque había muchos grupos, obviamente en La Guajira y en Santa Marta están, y más de la época que ella venía, estaban llenos de grupos paramilitares, si se quiere, pero también es como el hecho de ella decir, bueno, yo quiero salir a buscar un mejor futuro. Así que ella vivió en Bogotá, pero antes había migrado a varias partes buscando como posibilidades. Así que sí, eso. Bueno, pues vamos a hacer un homenaje especial entonces para ella. ¿Cuál es el nombre completo de tu abuela, Jessica? Ella se llama Nolfa Mercedes Bolaño. Tenía un nombre que se quitó que es como de Laos, pero Nolfa Mercedes Bolaño. Bueno, entonces hacemos un homenaje sentido para ella porque de eso se trata, ¿no? Buscar como la historia que nos conecta en esta región y nuestras raíces, ¿no? Nuestras identidades. Y bueno, esa identidades la has transitado. ¿Cómo la fuiste también yo sé que no nos vamos a apropiar culturalmente como tú lo planteabas, pero sí es parte de tu identidad, finalmente, de tus raíces, ¿no? Hay una raíz ahí importante. Em, ¿Cómo las fuiste tú reconociendo, identificando? ¿Qué iba pasando también por tu propio cuerpo en la medida que ibas siendo adolescente, joven? ¿Cómo te enfrentaste a esa ciudad? Yo tengo características en mi rostro que no son blancas para nada, como los demás. Y en mi niñez, en Bogotá, sufrí discriminación por no, por mis que eran más marcadas de niña, porque tenía el cabello más lacio. Entonces, obviamente tenía más características más indígenas y por eso sufrí discriminación. Y desde ahí fui entendiendo también, porque mi mamá me lo decía, que le pasaba lo mismo, que debía sentirme orgullosa de mis raíces, de mis facciones fenotípicas y también culturales, ¿no? Porque ellas hablaban de eche, ¿no? O sea, otra forma del lenguaje que en Bogotá no se habla. Entonces uno tiene como lo que vive lingüísticamente y culturalmente en la casa y lo que en la escuela o en la ciudad te imprimen. Entonces ahí me fui dando cuenta que culturalmente era diferente, pero ya de grande, después de formarme, estudiar mejor, entendí mucho mejor como la importancia de preservar culturalmente todo lo que me enseñaron, a pesar de haber nacido y de haber sido criada en Bogotá. Y también respetar, o sea, como no solamente eso, sino entender la falta que hacen en ciudades capitales la inclusión desde la escuela de diversidad cultural y multicultural, porque no solo lo viví yo, y me acuerdo mucho que en el colegio donde yo estudiaba había personas afro que venían del Chocó, también con fenómenos de violencia. De hecho, mi abuela recibió en la casa muchas amigas de ella que fueron desplazadas del Chocó. En mi casa mi abuela albergaba mucha gente de todo tipo de lugares, pero sobre todo de la costa y de Buenaventura, zona pacífica, eh, como saliendo del conflicto. Llegaban mucho a la casa. Entonces sí recuerdo mucho estas cosas y me ayudó mucho también porque el estigma de Bogotá te lo van prendiendo, pero desde mi casa también lo fui, desde mi misma familia, digámoslo así que construyendo y ya como que con las herramientas de formación eh, lo fui como mejorando, si se quiere, como volviéndome más fuerte en términos de identidad, de que si bien no soy una persona indígena, no puedo negar esas raíces tampoco y no quiero tampoco. Bueno, exacto, hay que reivindicar también toda esta historia y es parte del proceso, ¿no? En este ejercicio, bueno, cuéntanos un poco de la familia. ¿Tuviste más hermanos, hermanas o te tocó ser hija única? Yo soy la mayor, mayor por muchos años. A una le llevo 13 años y a la otra 20. Entonces ellas crecieron de otra forma y porque, sí, todo, en Bogotá de otra forma, mi mamá incluso de forma diferente, porque mi mamá fue una mamá, conmigo fue una mamá soltera, adolescente. Entonces, sí, mi familia mayoritariamente está compuesta por mujeres. Yo no tuve como relación paternal, diferente a mis hermanas, que bueno, sí, sí tienen eso.
eh, al menos tienen eso en términos económicos, quizá en términos de cuidado no, pero en general mi familia ha sido de mujeres, todas, absolutamente todas, cuidadoras solas y acompañándose entre ellas. Eso sí es muy común en mi familia, tías, hermanas, demás. Sí. Las que están, otra porción sí ha sido exiliada, una parte paterna, una parte materna. De la parte de mis tíos maternos están muchos en Canadá y de la parte más paterna sí están unos en Bolivia, otros en Italia y así. Entonces, está como eso de ser una familia que no es, nunca ha estado en el donde nace, sino que siempre tiende a irse, unos por búsqueda de oportunidades y otros sí ya categorizados como víctimas del conflicto, como dos tíos míos que uno por ser defensores de derechos humanos y otro por trabajar con comunidad indígena, están en el exilio, sí. O sea, es una carga que, histórica muy fuerte, ¿no? Porque vienes también con toda la carga de tus ancestras y también la carga territorial y la carga familiar. Cuando tomas la decisión de decir, bueno, quiero encontrar, digamos, mi lugar en el mundo, ¿sí? Si eso se puede llamar así, no importa dónde, pero el lugar en el mundo, ¿qué empiezas a hacer? ¿Qué estudias? ¿Hacia dónde empiezas a caminar? ¿Cómo va tu vida? ¿Qué rumbos vas tomando en la vida? Cuando era muy joven participaba como en procesos musicales y en Bogotá al menos los procesos musicales están muy cerca a lo político. Entonces, en ese momento había como muchas bandas de metal y punk de Bogotá, que es una escena muy fuerte y era muy fuerte cuando era adolescente, que estaban asociadas a partidos políticos o a movimientos sociales. Entonces ahí como que empecé a militar, sobre todo en bachilleratos populares y organizaciones que protegen la educación pública como derecho, em, como desde el adolescente, ¿no? Desde adolescente. Pero ya en la universidad, yo soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, por esas cuestiones más políticas y musicales me interesé por la filosofía y por eso entré a estudiar filosofía y ahí ya fue como mi mayor inmersión en términos políticos, sobre todo en territorios, educación popular, desarrollo, digamos, por ejemplo, para personas que querían terminar su bachillerato siendo adultas y, y formación gratuita de los que querían ingresar a la universidad, ¿no? Para exámenes de la universidad. Em, ya después sí fui como metiéndome más en lo político y en una marcha sobre la defensa de la educación pública, cuando fue el contexto del 2001 de la MANE, ahí sí yo sentí que tuve como, que en ese momento fue muy confuso, pero como un hecho victimizante por parte de las MAT, en donde sí fui como perseguida, golpeada, amenazada, etcétera, y llevar los procesos de denuncia por fiscalía y demás es muy complicado cuando son, por decirlo así, crímenes de Estado, pero lo llevé con una organización de defensa de derechos humanos que tiene la universidad. Y bueno, igual no se resolvió nada, pero me refiero, es como que en muchos sentidos vi la violencia policial muy extrema en Bogotá. No solo eso, sino en términos de cuando se organiza musicalmente algo, incluso cuando se hacen huertas populares, cuando se hacían huertas populares en la universidad, se arrancaban todas las plantas por la criminalización de las plantas, específicas o no. Entonces sí, como que en todo vi criminalización y persecución. Cuando decidí salir de Colombia ya fue por una razón, yo digo que multicausal. Uno, porque sí sentía mucha violencia, mucho peligro. Y dos, por buscar oportunidades, por seguir mis procesos académicos, culturales y también laborales, que siento igual que los exploté un poco al principio más en Colombia que cuando llegué acá, pero igual sí es como que siento que Colombia tiene muchas vulneraciones de derechos en general y eso hace que salgamos por diferentes causas. Sí, completamente de acuerdo. Me siento muy identificada en muchos de tu propia historia, ¿no? Y pensaba en esto de la multicausalidad, ¿no?
A veces cuando se viven vulneraciones, primero no las identificas, ¿no? Como que como todo es tan normal que esas cosas pasen, no, no es tan normal la discriminación, es tan normal el racismo, tan normalizado en sociedades tan clasistas y bueno, las urbes que se han construido con esta lógica de la propiedad privada tan fuerte, ¿no? Es como la exclusión fatal. En ese ejercicio, Jessica, ¿qué fuiste reconociendo para enfrentarte a a estas realidades, a estas difíciles realidades? O sea, como de qué te ibas, ya nos has dado algunos elementos, ¿no? Como que decías, bueno, tenía organizaciones y demás, pero ¿qué fue, digamos, como de lo que te aferraste para decir, bueno, no sé, yo voy a seguir buscando mi lugar en el mundo y quiero encontrar mi propósito? El movimiento feminista colombiano me abrió un montón los ojos. Yo empecé a militar con Engativá, un proceso de Engativá de mujeres, en una formación de política de mujeres jóvenes, líderes de mujeres jóvenes, y estábamos como en muchas organizaciones. Entonces, yo había empezado a estar en una organización que se llamaba Las Juanas Julias, que trabajaba con textos en cárceles de mujeres. Pero habían otras, estaba las Juanas Julias y estaban otras que trabajaban procesos de reproducción y sexualidad, derechos reproductivos y sexuales, y así. No había, de ahora que lo pienso, como específicamente ninguna de derechos humanos, aunque todas trabajáramos derechos humanos. Eh, Muchas estaban asociadas a la ruta pacífica de las mujeres por la paz y eso me hizo como conocer y estar en espacios con mujeres víctimas del conflicto armado que en ese momento estaban como dando todos sus testimonios, pero también el cómo se sentían y la vulneración de derechos que estaban en territorio. Igual yo quería seguir aprendiendo, yo llegué a Argentina pensando que quería hacer un posgrado en género y luego me encontré con toda la realidad migratoria. Eh, de derechos humanos tan fuerte que tiene este país y me abrió la cabeza un montón y pues ahora me dedico a habilidad humana en general, que incluye los procesos feministas, pero aún más lo potencializa, ¿no? Porque ve como realidades mundiales y digamos que interseccionales de una persona, si es indígena, si es afro, si es colombiana, si habla español, si está en otro lado. Eh, es distinto, ¿no? Cuando se es migrante, hombre, migrante, mujer, sin desconocer que los migrantes hombres no tienen eso, pero es eso, es como abrir un poco el panorama y la cabeza de también, pero yo no puedo decir que solo lo ha hecho Argentina porque mentiría, sino que también tengo un agradecimiento muy fuerte con Colombia, porque los argentinos son muy buenos académicamente, pero a veces siento que les falta territorio y eso lo aprendí en Colombia. Tienen también territorio, pero al menos en algunos espacios académicos no se quieren acercar tanto a lo que la territorialidad argentina ofrece. Siento yo, ¿no? Que hay una ruptura ahí, pero en Colombia está muy ligado, sobre todo los que somos de universidades públicas. Entonces, eso. Es muy interesante, ¿no? Porque tu historia de vida es una historia de mucho impacto regional. Trabajar la movilidad humana en una región con tantas carencias, con tantas vulneraciones y los procesos de desplazamiento transfronterizo, pues son, como lo indicaste, muy crudos. Hubo un momento antes de esta entrevista en el que nos contabas de una experiencia que habías vivido en México. ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué encontraste? ¿Cómo fue ese acercamiento? En donde, perdón, no te escuché, se cortó. Ah, que te estaba preguntando que habías podido observar las fronteras en México, la realidad Sí. para México. Entonces quería como indagar un poco más sobre cómo te acercaste a esa realidad transfronteriza. Envió una postulación, estaba abierta una convocatoria de ACNUR, ACNUR asociada a albergues migrantes. Yo hasta ese momento no tenía ni idea que era un albergue migrante, pero cuando la vi, como que también un poco quería oxigenarme de Argentina, salir un poco con lo que había aprendido acá, otra realidad más territorial, y me presenté y pasé a la convocatoria. Allá me fui y hay
aprendí que hay diferentes albergues migrantes en todo Centroamérica, no solo en México, y que hay una red de albergues migrantes a nivel regional de Centroamérica que me hizo cuestionarme porque en Sudamérica no tenemos, y las pocas que indagué, hay una en Colombia y unas dos en Brasil, pero como que no nos tomamos en serio el tránsito de las personas y su necesidad de descansar cuando se está transitando en condiciones de vulnerabilidad extremadamente altas. Entonces yo en ese lugar trabajaba como paralegal haciendo procesos de asilo y refugio para México con la Coma y haciendo postulaciones de asilo también a Estados Unidos en contexto después de pandemia con el MPP, que es como protocolos de protección migrante, si se quiere traducirse en español. Me di cuenta igual que no sabía el término transmigrante, lo aprendí en México, que son migrantes en tránsito que no se quedan en un lugar y la responsabilidad estatal de vulneración de derechos humanos que tienen los estados en general cuando una persona transita, aunque no se quede y no sea de ese lugar. Y México es como top de vulneración de derechos de migrantes, porque uno tiene, eh, el Estado tiene policías específicos migratorios para atrapar migrantes, tienen lo que ellos llaman como centros de detención migrante, que son cárceles solamente por el hecho de cruzar, y al entrar sistemáticamente en contexto de López Obrador colocando visas, hace que la gente no pueda cruzar por lugares seguros y sean eh, presa fácil de los cárteles, los Zetas, sobre todo escuché mucho de los Zetas, pero en general México tiene muchos cárteles y el tráfico de personas. Entonces, lo que yo hacía en la casa migrante era, cuando llegaban de la Bestia, que es el 3 en donde se suben mayoritariamente las personas de Centroamérica, sobre todo el Triángulo Norte, que es Honduras, Guatemala y El Salvador, era que ellos llegaran, comieran y se asesoraran legalmente o psicológicamente, que había otro equipo de abogados y personas de psicología y otras que estaban más en la ayuda humanitaria, comer, de que se abrigaran, porque si era invierno llegaban con mucho frío, etcétera. Entonces me acerqué de esa forma y para mí fue también como otra apertura del mundo, porque pasaba por México para Estados Unidos, pasa el mundo entero, suramericanos, también colombianos. Entonces tuve la experiencia de conocer muchos colombianos y conocer la realidad desde el 2022 de Colombia y cómo ha crecido el conflicto en partes específicas, como es el Pacífico, con el crecimiento de grupos armados. Entonces, sí, es y todavía es una experiencia que me marca muchísimo y que me interesa seguir, no quiero que quede ahí tampoco, sí. Desde esa mirada, digamos que ya has podido triangular, ¿no? Tú, una realidad muy, muy territorial en Colombia, está ya tantos años, ¿ya cuántos años llevas en Argentina? ¿Más de 10 años? Entre esas experiencias y así venías 7 y medio, Ah, ya, listo. poco más. En- bueno, ya vamos para un trayecto importante de la vida. Y esta experiencia en México, triangulando estos tres momentos de tu vida, ¿cierto? Como etapas que son muy distintas. Hoy, ¿cómo te sientes en relación? Más que sentir es cómo has transversalizado en el cuerpo esta experiencia migratoria. Después de ir a México, fui a Colombia, territorio, como el post de la implementación de lo que se había acordado en el proceso de paz. Y fue trabajar con mujeres víctimas de desplazamiento interno, pero también con vulneraciones de derechos, en donde punteaba mucho la violencia sexual y el asesinato de hijos, padres y hermanos en marco de conflicto. Lo de México y lo último de Colombia, a mí me tocó casi que el 2023 recuperar, tratar de procesar psicológicamente hablando toda la información de todos los días que llegaba de esas vulneraciones de derechos en general y que son personas que te dicen, bueno, pero usted igual se va a ir, o sea, y eso me dejó pensando mucho, en una persona que me lo dijo en Colombia. Dice, porque mucha gente viene con organizaciones, nos dan apoyo, digamos, nos ayudan, sí, nos forman y luego se van. Y la realidad es que necesitamos que la gente se quede continuamente para seguir formando
un proyecto de país o de paz acá, porque eran lideresas, eh, o también lo sentí un poco en el albergue, como de esto. Em, entonces, como que el 2023 me tocó transitar eso y decir, bueno, a esto me voy a dedicar, yo ya lo entendí, a escuchar, tratar, trabajar y desde ese lugar intentar hacer mejoras o cambios, que no se puede solo, es un conjunto, pero la importancia del cuidado mental de las personas que nos dedicamos, ya sea como al trabajo humanitario o al trabajo con la sociedad en general, sobre todo en contextos de conflictos, guerras o vulneraciones de derechos tan fuertes, porque Centroamérica es una cosa durísima y horrorosa, desde las maras hasta los cárteles, de todo puede pasar. Entonces es eso, como concienciarse también del cuidado mental que uno necesita. Ahora estoy como changuita, ponele, con Óyeme escuchando población venezolana y entrevistando población venezolana que está en Argentina. Y un poco la gente se acerca y se sale de las entrevistas. Siempre se sale de las entrevistas y se empieza a hablar y a desbordar de todo eso que a mí me ha pasado, que uno siente como el ahogo de su migrancia, de tratar de hablar cómo uno se siente, ya sea por cualquier razón, y no poder hacerlo. Entonces, cuando alguien te llega, así sea en una cuestión profesional o lo que sea, la gente igual se desborda y te va contando y todo, todo, y eso sí va llenando un poco el vaso. Entonces, aprender a manejar eso ha sido un proceso para mí. Sí. Hoy en día, con toda esta mochila que llevas ya, ¿te sientes una mujer referente? ¿Te sientes una mujer que puede ser referente para otras mujeres jóvenes? Para otras futuras lideresas que pueden ver digamos, en tu historia herramientas para la vida, para la lucha continua de las mujeres. Ay, hola. Sí, sí. ¿Me escuchaste esta última parte? La última parte no. Que si con esta mochila que cargas te puedes sentir en este momento de tu vida referente para otras mujeres, para otras jóvenes, para otras personas que, digamos, pueden de alguna manera asumir sus propios liderazgos locales y territoriales. Lo estaba pensando mucho por esto que acabaste de decir de que las comunidades en las que hay tanta intervención, especialmente de cooperación internacional, la necesidad es como quédense, ¿no? Como tienen tantos vacíos como que necesito que se quede. Pero los Sí. procesos de base, viste que son procesos que tienen que ser desde de afuera, ¿tú sientes que podría ser referente para esos procesos de base? Yo tengo un conflicto con la palabra referente, No, sobre todo bien, porque tal hablemos de eso, es que procesos me gusta, sociales me ha gusta hecho que la picar. gente sí, dispute mucho, soy el referente, soy la referenta, y a veces creo que son varios las y los referentes, porque muchos tienen muchas experiencias en general. Entonces, sí, yo puedo aportar desde lo que sé y mi lugar, pero lo que he aprendido con la gente que son referentes y referentes en su territorio no tiene nombre, o sea, es otra cosa. Entonces, no sé si referenta, pero sin duda una persona que puede sumar y aportar desde el lugar desde mi experiencia y lo que sé y lo que me he formado, sí. Y que espero que sí sea una referencia, sea para entender el aprendizaje mutuo y la comprensión y el entendimiento con el otro y desde el otro. Que no importa que seas como, uy, me van a elegir o el puntero, ¿no? Sino que se pueda construir desde el conjunto, entendiendo que el otro también tiene una experiencia, una realidad y también es un referente y desde ese respeto se puede construir muchas cosas, sí. Pero si puedo aportar, desde mi experiencia, claro, sí, creo que sí, ahora es mucho más. La música que pasó finalmente. ¿En dónde quedó la música? ¿Cómo sigue siendo la música herramienta para ti y para lo que haces en la cotidianidad? Escucho mucha música, hago poca ahora. En Colombia hacía música, cantaba. A veces en Argentina digo, me gustaría volver a cantar, pero entre el día a día, el tiempo y un poco el complejo de la edad, digo, no, ya estoy grande. Pero bueno, después digo, sí, en algún momento quisiera retomarlo porque es una forma de despejar mucho la cabeza.
Habría que buscar los espacios, pero sí, escucho mucha música, me gusta aprender mucho de música nueva, sobre todo la que tiene contenido social. Creo que en eso Colombia está haciendo cosas maravillosas también. Y Entonces, las mujeres, ¿no? Las mujeres que han creado unos, yo el otro día escuchaba también varios grupos de compañeras en todos los géneros, ¿no? Yo en algún momento trabajé en Radiónica, hace muchos años. ¡ay, qué Y lindo! sí, Era una sí, sí. de mis emisoras favoritas. Creo que mi favor. Sí, claro. Sí, pues un tiempo que era la 99.1, después pasó a ser Radiónica. Y claro, puedo ver que sí ha habido una evolución, si es que es la palabra es esa, bueno, un aumento en la participación de las mujeres, pero obviamente sigue siendo una lucha difícil, ¿sí? Siguen siendo, especialmente por el, no sé si por el género, no sé si por qué será, pero creo que ahí hay mucho que seguir trabajando, que estaría lindo que vuelvas, por favor, a la música. Te necesitamos. Pero bueno, eso va a depender de tus propios procesos de vida. En este ejercicio ya de ir como abordando tu historia de vida, hemos hablado de la identidad, hemos hablado de los territorios en los que has estado. Em, ¿Cómo defines la palabra casa, hogar? Eh, Creo que en este contexto de crisis argentina, mi mayor crisis ha sido el hogar, porque el hogar también es ese lugar en donde puedes descansar o ser un poco más vulnerable. Y cuando uno está, la migrancia suele ser un lugar muy solo en muchas ocasiones, muy solitario, porque estás fuera de tu... o sea, alguna vez tuve una terapia y la psicóloga decía, bueno, es normal que estés así porque has tenido mucho despojo y muchas pérdidas simultáneas, o sea, fallecimiento de familiares y la cuestión de em, el territorio como tal, el país, toda la familia, entonces toda la vez atraviesa. Pero el hogar para mí es eso, es como un lugar donde puedas sentir que puedes estar en paz, tranquilo, descansar y sentirte querido, que no se establece en un solo espacio país, sino en esa sensación. Hay gente que ha encontrado su hogar en Argentina y dicho, bueno, yo ya tengo mi hogar acá porque aquí me siento estable, querido, pero otros que todavía estamos en esa búsqueda, no porque no seamos queridos o no, no tengamos un círculo, pero que tenemos como esa sensación todavía de eso. Y pues yo obviamente yo extraño a mi mamá, que es como mi familiar más cercano y mis hermanas que al ser yo tan grande ayuda a maternar si se quiere, me hacen mucha falta. En la línea de la migración, ¿cierto? Bueno, hablaste, por ejemplo, del exilio, por lo menos con algunos miembros de tu familia y lo has vivido también el contexto de la violencia del conflicto armado en Colombia, pues la cercanía con el exilio, pero la migración es exilio y viene después una palabra también que está en esta línea de lo del hogar, ¿no? El retorno. ¿Cuál es tu mirada hoy en día sobre los procesos de retorno en Colombia? ¿Cómo veo los procesos de retorno? Sí, ¿cuál es tu observación sobre el retorno? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que pensar para los procesos de retorno? Por lo menos para las personas que intentan retornar a Colombia después de tantos años de conflicto armado. Em, yo también pienso que el retorno tiene muchas aristas y es otra cosa que aprendí en México con los llamados pochos, que son gente que deportan de Estados Unidos, pero son estadounidenses, que no hablan ni español. Pero más allá de eso, también al volver a Colombia, yo cuando regresé, después de 5 años, un poco a la mira de, bueno, también ver retorno, me di cuenta que es muy difícil. Psicológica, uno ya no, se deja de adaptar a los niveles de violencia del país, se deja de adaptar a una cultura difícil y un poco agresta, a la falta de oportunidades, a la vulneración de derechos tan fuerte, pero también está que uno ya tiene vida acá en muchos sentidos, que uno no es tan consciente, pero después sí ya empieza a ser más consciente. Entre amistad, relaciones
por qué no decirlo, laborales o académicas o de amistad o de pareja o un gato. Yo tengo un gato actualmente, hasta eso ya cambia todo. Es difícil retornar porque tampoco hay un acompañamiento estatal ni económico ni social para uno volver a entender el país. Entonces uno se vuelve migrante cuando retorna al país. Ya uno no entiende nada, el lenguaje de uno está cambiado. Así que dentro de la movilidad humana es un proceso tan difícil como migrar, volver a migrar. Sí, No lo veo tan posible por ahora. bueno. Te agradezco tanto por este espacio, por esta bella entrevista. Espero te haya sentido cómoda y quería para cerrar, ¿cómo quieres ser recordada en la historia, Jessica Vargas? La verdad que no sé, pero creería yo que como una persona que aportó desde los procesos sociales, en el contexto que estuvo, no solamente se lucha donde se nace, sino donde se esté. Entonces, creo que desde ese lugar sí, como una persona empática, más allá de todo, como una persona empática, sí. Y hospitalaria, porque la empatía también es como que uno tiene el rostro, es empático con alguien que se parece a ti en muchos sentidos, se ha debatido eso, pero no es tan fácil ser hospitalario con alguien radicalmente distinto, entonces sí, eso. Bueno, pues te abrazo en la distancia cercana, porque estamos en lugares distintos, pero en el mismo país. Te abrazo y espero verte pronto para tener ese abrazo físico también. Ay, gracias, sí, igual, gracias por todo. Fue muy linda la entrevista, igual. Un beso gigante y nos vemos entonces en otros espacios más adelante. Vale, besos, abrazos.